¿Sí me ven? Sí, profe. Muy bien. Me parece que no empezamos sí la empezamos, el número de Reynolds, ver flujo laminar y flujo turbulento. No, sé que no. No, no lo empezamos. Empezamos aquí. Muy bien. Cuando nosotros movemos un fluido, el fluido puede moverse en láminas uniformes de manera infinita. Esas láminas uniformes van a estar desplazándose una sobre otra. Imagínense una capa de moléculas que imagínenselas como canicas o como esferas que están girando todas al mismo tiempo o que se están desplazando en la dirección X todas al mismo tiempo. Todas, pero completamente. Eso es una idealidad, eso no ocurre, pero imagínenselo así. Entonces, ese tipo de fluido, ese tipo de flujo, es un flujo lento. Ordinariamente es un flujo lento que se conoce como flujo laminar. Si nosotros aumentamos la velocidad de esa capa monomolecular, vamos a ver que las moléculas que están cerca de nosotros van a adquirir velocidad y las otras que están lejos están en reposo o van más lentamente, tienen una velocidad menor. De manera que se genera lo que nosotros llamábamos momentum, ¿sí? No significa esto que en el flujo laminar no haya momentum, no. Lo que significa es que es más evidente. Y si las moléculas, el plano de moléculas se está desplazando, las que están más cerca de nosotros van a romper o van a irse por debajo o por arriba de las moléculas que están adelante. De manera que se forman bloques de moléculas que están desplazándose dentro del fluido en todas direcciones, ya no nada más en la dirección X. A ese tipo de flujo se le llama flujo turbulento. Es un flujo caótico que pues requiere gran cantidad de energía. Entonces decimos que se pierde mucha energía al mover los fluidos, ¿sí? Para poder calcular esa cantidad de energía que se está perdiendo, tenemos unos índices o unos números adimensionales que nos permiten hacerlo. Entre ellos, el número que nos ocupa o el número que nos interesa ubicar es el número de Reynolds, que va a relacionar a la velocidad del fluido, a la longitud de la trayectoria del flujo o ahí eso mismo no es más que la longitud de la tubería, a la densidad del fluido y a la viscosidad. Entonces, estas 4 variables son las que van a estar involucrándose para determinar el tipo de flujo, si es un flujo rápido y caótico o un flujo lento y uniforme, que sería el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el experimento de Reynolds? Aquí les señalo estas dos figuras. Me voy a ir a ellas. ¿De acuerdo? Entonces, el experimento de Reynolds consiste en esto. Imagínense una tubería que va fluyendo, donde va fluyendo un fluido, que puede ser un líquido o un gas o un polvo, muy fino. Entonces tenemos la dirección de flujo. Si nosotros metemos un conducto donde metemos un esto coloreado para poder ubicar la trayectoria de flujo, tenemos una corriente, en este caso es una corriente de tinta. Si el flujo es laminar, va a seguir la trayectoria. ¿Qué significa que sea laminar?
que va a la misma velocidad de las moléculas, la van incorporando, es como si abrieran las moléculas y van incorporando ahí, se va desplazando, va corriendo junto con la corriente, va desplazándose junto con la corriente, pero su trayectoria es en línea recta, no se abre hacia los lados. Entonces, este tipo de flujo es un flujo laminar. ¿Cómo lo podemos visualizar conceptualmente? Imagínense esta línea, esta corriente de tinta desplazándose de esta manera. Al centro de la corriente o de la línea de tinta tenemos que la corriente, la velocidad es mayor. Es decir, imagínense esta tubería donde la corriente de tinta es pues esta sería una línea de átomos que van corriendo al centro. Aunque lo pusiéramos en otra parte, irían de esta manera. ¿Sí estamos? De tal forma que el experimento de nos permite ver cómo se desplaza un fluido, cómo es la estructura interna de un fluido. Un flujo laminar turbulento, caótico, sería algo así. Va a entrar la línea de tinta y como esto está corriendo en todos sentidos, por supuesto va en la dirección X positiva, entonces va corriendo en todos sentidos, va rompiendo las capas monomoleculares, o sea, aquí va planito, van todas sin empujarse, o sea, todas a la misma velocidad, todas no se van hacia otro lado, no hay ruptura de planos, y aquí sí, los planos se rompen y vemos este fenómeno. Entonces tenemos el flujo y la trayectoria se rompe y vemos que las capas de átomos o los paquetes de átomos se atraviesan unos y otros. No sé si tengan duda. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Uno puede elegir cómo hacer que fluya un fluido o cada fluido fluye de acuerdo a su naturaleza? No, uno hace que fluya de manera laminar o de manera turbulenta. Fíjense bien, si nosotros tenemos una sustancia, por ejemplo, voy a suponer acetona. Sí conocen la acetona, ¿verdad? Sí. Muy bien. Si tiene uno acetona y la haces fluir por una tubería, tiene una densidad muy pequeña o más pequeña que el agua. Entonces, si la pones a fluir, para que se desplace de manera laminar, necesitas meterle una velocidad muy pequeña y se va a ir desplazando. Sin embargo, si tuvieras, por ejemplo, miel de abeja o alguna miel, verías que si la pones a fluir lentamente, va a seguir esta trayectoria de tinta en su interior de manera infinita. O sea, más larga que la acetona. Ahí nos preguntamos, ¿qué pasó? Pues la velocidad que yo estoy imprimiendo al fluido le permite ir en línea recta sin romper los planos los mismos planos del fluido. Entonces, y en el caso de la miel de abeja, pues se ve más obvio, más evidente, vamos. Es más evidente porque se ve la línea, la trayectoria.
es más difícil que se rompan los planos por la misma viscosidad. Pero si le metemos una bomba y la ponemos a fluir, vamos a generar presión. Y esa generar presión va a romper los planos. Porque por ejemplo, las moléculas en esta parte, imagínense que aquí está la bomba, aquí está el impulsor, está sacando toda esta sección transversal, va a recibir el impulso o va a recibir la fuerza, pero esta de acá no. Entonces va a haber ruptura de planos. Cuando nosotros hacemos que se muevan todo el fluido de manera lenta, suave, generamos el flujo laminar. Aquí en esta parte estamos viendo que llega un momento en que todo dentro de la tubería se encuentra en turbulencia. Es lo que nosotros necesitamos en términos de la aplicación de las operaciones unitarias o del flujo de fluidos para hacer un mezclado perfecto. Porque el flujo laminar no se mezcla, pero el flujo turbulento mezcla toda la sustancia. ¿Sí estamos? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, el flujo laminar en los conductos va a fluir más o menos de esta manera, capa por capa. Si se fijan, va desplazándose una capa sobre otra, sin romperse. Y la capa del centro tiene la velocidad mayor. Esto es, imaginaría. Y cada uno de los cilindros o de los círculos que están acá, de los cilindros, es una capa de moléculas. Claro, esto está súper exagerado, pero más o menos funciona así. De manera que las moléculas se van desplazando como por anillos en la tubería y los anillos del centro son los que van a más velocidad. Los anillos que están en la periferia o pegados a la pared son los que se desplazan más lentamente. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Entonces tenemos, pues, para poder determinar ya de manera cuantitativa si es un flujo laminar o es un flujo turbulento, tenemos un número que decíamos, ¿verdad? Un número adimensional. Ese número adimensional no es más que un índice. Le llamamos número adimensional porque siempre lo hemos tratado así. El número adimensional es n mayúscula R, subíndice R mayúscula, o también lo ponemos como R mayúscula E, de Reynolds. Entonces, de las dos maneras lo pueden ubicar en los libros de fluidos, de flujo de fluidos. Entonces, va a ser igual a la velocidad del fluido, el diámetro del conducto, la densidad del fluido y la viscosidad. Acuérdense de esta relación. Entonces, el número de Reynolds va a estar dado por la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, la densidad y la viscosidad absoluta. Muy bien. Aquí está descrita. En términos de la viscosidad cinemática, a ver, apúntenle porque les pido una tarea aquí. ¿En qué consiste la tarea? Fíjense bien. La viscosidad absoluta es igual a la velocidad por la densidad, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Aquí una corrección. La viscosidad absoluta es igual a esta B, pero no es una B. Fíjense bien cómo la escribí. La velocidad la pongo así como suavizada, como un patito.
y esta no, esta es la nu. Entonces la viscosidad absoluta es igual a nu por rho. Pónganle ahí en sus notas. Nu es la viscosidad cinemática. Nu es la viscosidad absoluta. Si nosotros sustituimos a lo que equivale la viscosidad absoluta, es decir, esto, en el número de Reynolds que ya habíamos visto, obtenemos esta relación. Y el Reynolds se puede expresar como, o sería igual a la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, el número de Reynolds lo pueden expresar de dos maneras. A través de la viscosidad absoluta, que es mu, y a través de la viscosidad cinemática, que es nu. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y cómo calculamos la viscosidad cinemática? Ah, muy bien. La viscosidad cinemática y la viscosidad absoluta se van a calcular empíricamente. ¿Sí? ¿Y con qué la miden? Es una fuerza por unidad de tiempo. Ah, ok. Fíjense bien. ¿Es como una velocidad? Sí, pero del fluido. Ah, ok. Al momento de que se está... a ver, les voy a poner un método para calcularla así muy rápido. Si ustedes tienen, imagínense un vaso de precipitado y una pipeta de un mililitro. O bueno, imagínense la de 10 mililitros. ¿De acuerdo? Van a agarrar, por ejemplo, acetona y van a ponerla en la pipeta. ¿Sí estamos? Van a tener 10 mililitros. La van a poner vertical. Ya subieron sus 10 mililitros del fluido, voy a suponer acetona, en la pipeta. Está en la marca superior de 10 mililitros. En ese momento van a tomar el momento cero. En el momento cero van a dejar que fluya, como si lo estuvieran vaciando. Y van a tomar a diferentes tiempos o van a tomar el tiempo que tarda en vaciarse, los 10 mililitros. Acuérdense que es acetona. Ahora van a agarrar agua, la misma pipeta, otra pipeta de 10 mililitros. Van a poner el agua en la pipeta, van a succionar y lo tienen ahí los 10 mililitros y van a tomar el tiempo en que tardan en vaciarse. Y luego van a agarrar glicerina. Van a agarrar la glicerina, la van a meter en su pipeta de 10 mililitros. Están en la marca superior y luego toman el tiempo en que tarda en vaciarse. Ese tiempo, ¿cuáles son las variables involucradas? El diámetro de la pipeta, la sustancia, la fuerza de gravedad, y así tendrían un método para poder determinar la viscosidad. Ahorita vamos a ver las unidades. Ese es un método. Hay otro método donde nosotros ponemos en un plano inclinado, vemos el ángulo de inclinación, ponemos un ángulo inclinado y ponemos una cantidad conocida de sustancia en la parte superior.
ponemos unas marcas al inicio y al final, medimos la distancia y vemos cuánto tiempo se tarda en pasar de una marca a otra. Ese es el principio del viscosímetro. ¿Qué hicieron con los viscosímetros? Nada más un tubo capilar y hacen que pase por el tubo capilar la sustancia. No sé si se ubican. ¿Sí los estoy ubicando o no? Profe. ¿Sí? ¿A todos? Sí. Es decir, ustedes rápidamente podrían revisar cuál tiene más viscosidad que otro con relación a A. Y aquí ya entran los fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Sí? Entonces, la tarea que les voy a dejar para mañana es en qué consiste la viscosidad absoluta, cuáles son sus unidades, qué significa y cuál es la viscosidad cinemática y sus unidades. ¿Qué diferencia hay entre la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática? ¿Sí estamos? Sí, profe. Entonces, sin falta para mañana. Viscosidad absoluta, viscosidad cinemática. Bueno, esto de la viscosidad nos va a permitir calcular el número de Reynolds, porque la viscosidad es así como una huella de cada sustancia. Cada sustancia tiene una viscosidad diferente, cada fluido. Entonces, podemos determinarlo para cada uno de ellos. Muy bien. Pero el número de Reynolds nos permite ver el régimen de flujo. Apunten eso. El número de Reynolds nos va a permitir calcular el régimen de flujo. ¿Y para qué queremos determinar el régimen de flujo? Pues para ver qué cantidad de energía se está gastando en mover el fluido. ¿Sí estamos? Si nosotros calculamos un número de Reynolds y nos sale un valor grande, decimos que el fluido, pues lo estamos moviendo a una velocidad grande y estamos gastando mucha energía. Y el régimen de flujo sería un régimen turbulento. Ojo, si el número de Reynolds es grande. Si el número de Reynolds que calculamos es pequeño, entonces decimos que tenemos un régimen de flujo laminar. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde es grande y hasta dónde es pequeño? ¿Sí? Como eso generó muchos problemas, cada uno hacía lo que le pegaba la gana, cada uno de los investigadores se pusieron de acuerdo y dijeron, no, a ver, vamos a ver, pequeño va a ser de 2000 hacia abajo, de 0 a 2000. De 4000 hasta infinito va a ser grande. Y de 2000 a 4000 no sabemos qué pasa, porque así se veía en los experimentos. ¿Sí? Entonces, se establece el régimen de flujo a partir del número de Reynolds y se genera una escala. Entonces, tenemos para Reynolds menores a 2000, tenemos el flujo, decimos que es laminar. Cuando el número de Reynolds se calcula entre 2000 y 4000, tenemos una sección donde el flujo no sabemos qué es, si laminar o turbulento. Entonces, a esa región le llamamos región crítica. Entonces, en fluidos
O en el movimiento de fluidos, cuando decimos que el fluido se encuentra en la región crítica, decimos que el número de Reynolds se encuentra entre 2000 y 4000, sin ambigüedades. Y si el número de Reynolds que estamos calculando es mayor a 4000, es mayor o igual a 4000, el flujo es turbulento. En realidad es mayor, de 2000 a 4000, inclusive se dice que está en la región crítica. ¿Hasta ahí? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos un problema? Sí, Para que, sí, profe. para que ustedes puedan ver, pues que es muy sencillo esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Problema 1. Apunten, por favor. Si estuvieron apuntando, o me fui muy rápido. Eso no lo anotamos, profe. Eso de Muy arriba. bien. De todos modos se los voy a pasar, pero se los paso cuando termine los problemas, ¿de acuerdo? Pero ya los problemas sí quiero que los anoten, porque es parte de lo que hay que hacer. Así es que dejen en sus notas un espacio suficiente como para hacer esto, pero no digamos todo lo que viene aquí, sino más o menos lo que platicamos. ¿Qué les gustaría? ¿Una hojita y media? 2 hojitas para que hagan todo esto. Así lo que entendieron. Me interesa esto, ¿eh? Esto sí. Esto también, los tipos de flujo. Sí, yo pienso que con una hoja, ¿no? A ver, fíjense bien. Los fluidos. Lo que es un fluido. La definición. Pues aquella sustancia que al ser aplicada una fuerza tangencial se deforma. Esa es la definición de fluido. Hay un número adimensional o una serie de números adimensionales que nos permiten caracterizar el flujo del fluido. Va a involucrar a varias variables, la velocidad, la longitud de trayectoria, la densidad del fluido y la viscosidad. Y luego se hizo un experimento por Reynolds que se realizó para ver el régimen de flujo. Y el régimen de flujo se encontró que se podía hacer por láminas que se prolongaban de manera infinita dentro de la tubería y láminas o paquetes de moléculas que se rompían unas con otras, es decir, el flujo laminar y el flujo turbulento. Y luego, a partir de ahí se caracterizó el régimen de flujo a partir del número de Reynolds. Entonces tenemos el régimen de flujo laminar y turbulento, pero se va a determinar por el Reynolds, ¿de acuerdo? Este Reynolds puede estar en términos de la viscosidad absoluta o de la viscosidad relativa. ¿Sí? Y luego, bueno, Reynolds depende de que se encuentre, o este Reynolds, cualquiera de aplicaciones, tenemos que se caracteriza el régimen de flujo como flujo laminar, si es menor a 2000, de 0 a 2000. Si es de 2000 a 4000, se dice que está en una zona de transición o en la región crítica. Aquí nada más ponen región crítica. Y luego el número de Reynolds mayores a 4000, se dice que el régimen de flujo es turbulento o el fluido se está moviendo de manera turbulenta. ¿De acuerdo? Yo pienso que con una hojita y media, ¿no? Y luego ya se viene esto. Muy bien. Vemos el problema 1. Por favor, apunten. Ustedes me dicen cuando estén listos.
¿Listos? Sí. Muy bien. Sí. Ahí va. Determine si el flujo es laminar o turbulento, coma, si fluye glicerina a 25 grados centígrados, en un conducto cuyo diámetro interno es 150 milímetros. Punto y seguido. La velocidad promedio del flujo es de 3.6 metros por segundo. Fíjense bien, hasta ahí. El enunciado del problema nos pide determinar el régimen de flujo. Nos da la sustancia y nos da la velocidad lineal del fluido o del flujo, 3.6 metros por segundo. Si ustedes recuerdan, con lo que podemos determinar el régimen de flujo es con el número de Reynolds. Y necesitamos la velocidad lineal del fluido, el diámetro, tenemos la velocidad y el diámetro. Del diámetro interno son 150 milímetros, la velocidad promedio es de 3.6, tenemos velocidad y diámetro y nos faltan las propiedades del fluido. Pero nos dicen que es glicerina a 25 grados centígrados. Entonces, vamos a las tablas y buscamos en glicerina a la temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Y vamos a encontrar que la densidad es 1258 kilogramos por metro cúbico. Esto lo pueden encontrar en cualquier tabla de propiedades de las sustancias. Y tenemos que la viscosidad absoluta es 9.6 por 10 a la 1 pascales por segundo. Tienen forma de acceder a la red, ¿verdad? Por favor, busquen propiedades físico-químicas de la glicerina a 25 grados centígrados. ¿Sí estamos? Aquí están. Tenemos la densidad. ¿Qué fue esto? No, ese es el glicerol. Tenemos
Esta es la carta técnica. Sí, la glicerina. Sí, aquí está. Pues le llaman glicerol. Aquí está su fórmula, la masa molecular. La densidad aparente, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica. Sí, pero está mejor en la otra. ¿Sí? Aquí está. Densidad específica 1.2613. La viscosidad, a ver, dejen ver. Este tampoco nos sirve. Fue el primero que vimos, ¿verdad? Aquí está. La densidad, 1261. A ver, vamos a ver aquí qué dice. 1.5 pascales por segundo. La viscosidad me está dando la viscosidad absoluta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos, aquí me da 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. ¿Sí? Buscamos pues la densidad y la viscosidad absoluta o la cinemática en alguna tabla de propiedades de las sustancias y encontramos esto. Entonces, el número de Reynolds va a ser la velocidad por el diámetro de la tubería por las propiedades de la sustancia, que es densidad y viscosidad. Las ponemos. Todo debe estar en las mismas unidades, en el sistema de unidades. La velocidad son 3.6 metros por segundo. El diámetro son 150 milímetros, equivale a 0.15 metros. ¿Sí es cierto? Aquí está. La densidad son 1258 kilogramos por metro cúbico. Aquí está. Y la viscosidad es 9.6 por 10 a la menos 1, lo que equivale a 0.960 newton. Los pascales son newton por metro cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y es por segundo. Newton sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, si le pasan el punto aquí, sería 9.6 por 10 a la menos 1. Lo único que me están haciendo aquí es expresarlo sin notación científica, de acuerdo a esta cantidad. Fíjense bien, necesito que me hagan el análisis
dimensional o el análisis de las unidades. Tengo en el numerador, voy a tener metro por kilogramo. Entonces, yo voy a buscar unidades conocidas. Tengo el newton abajo, entonces arriba voy a buscar newton. ¿A qué es igual el newton? ¿Alguien sabe? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces tenemos kilogramo por metro sobre segundo. Esta parte es un newton. Y luego tenemos el metro cúbico por metro. Se eliminan este metro con un metro de aquí. Entonces va a ser newton sobre metro cuadrado. A ver, realicen por favor el análisis dimensional y díganme qué unidades va a tener. No le hagan caso a esto. Hagan su análisis ustedes aquí. ¿Qué unidades les dio? Ninguna. Ninguna. Perfecto. Es decir, se eliminan todas las unidades. Si a ustedes les llegaran a quedar unidades ahí, algo está mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí coincidimos con este número? 707.625. Sí, profe. Muy bien. La pregunta es, ¿en qué tipo de régimen se encuentra? Si de 0 a 2000 es un flujo laminar y ustedes calculan 707, entonces se encuentran en lo que es un flujo laminar. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas ahí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos otro ejemplito? Lo verificamos. Ejemplo. Determine el intervalo de velocidad promedio de flujo para el cual el flujo estaría en la región crítica.
punto y seguido. Si aceite de linaza a 25 grados centígrados fluye en un conducto de acero de 2 pulgadas de diámetro interno. ¿Listos? Sus datos. Me dice que estaría en la región crítica, pero ahora me piden el intervalo de velocidad. Ya no me están pidiendo el Reynolds. Profe, disculpe, yo me quedé un poquito atrás en el problema. Sí, Me quedé en aceite de linaza a 25 grados centígrados. a 25 grados centígrados fluye en un conducto de acero Ujú. de 2 pulgadas de diámetro interno. Ok. ¿Listos? Muy bien, hacemos lo mismo, pero analizamos qué es lo que nos están pidiendo. Ahora nos piden el intervalo de velocidad promedio de flujo para un fluido que esté en la región crítica. Y yo me pregunto, ¿qué información me da la región crítica? Pues me dice el número de Reynolds que necesito en esa región, que va de 2000 a 4000, es decir, 2000 y 4000. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros decimos que en 2000 necesitamos la velocidad y en 4000 necesitamos la velocidad para poder determinar el intervalo de velocidades con los números de Reynolds que tenemos de manera clásica. ¿Qué está fluyendo? Aceite de linaza. Sus propiedades, voy a tablas, a ver si las encuentro, ¿sí? Aceite de linaza. A ver, vamos a ver aquí. No, este es un abstract, ¿no? Dice, no tiene la viscosidad disponible, este no me sirve. No.
La densidad 0.931 gramos por centímetro cúbico. Y la viscosidad, dejen ver. Viscosidad dinámica 60 milipascales por segundo a 20 grados centígrados. Habría que transformar, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos así se busca, para que ubiquen. ¿Sí? Entonces, lo buscamos en las propiedades del aceite de linaza. Tenemos, si utilizamos kilogramos, pues tenemos que utilizar pascales, ¿de acuerdo? Esos son los problemas. Entonces, tenemos que la densidad son 930 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad es 3.31 por 10 a la menos 2 pascales por segundo. ¿Sí? El diámetro me dicen que es 2 pulgadas, pero como estoy en el sistema internacional, debo transformar las pulgadas a metros. Y decimos, una pulgada es 2.54 centímetros y 100 centímetros hacen un metro. Al hacer esta operación, yo ya transformé el diámetro a metros y es 0.0508 metros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí, utilizamos el número de Reynolds, que nos dice que el Reynolds es igual a la velocidad lineal del fluido por el diámetro de la tubería por la densidad sobre la viscosidad. Pero nosotros tenemos el número de Reynolds de 2000 a 4000, tenemos el diámetro de la tubería, también lo tenemos la densidad y tenemos la viscosidad. ¿Tenemos la velocidad lineal del fluido? No, es lo que nos pide, determine el intervalo de velocidad promedio. Entonces despejamos la velocidad. Al despejarla obtenemos esta relación. ¿Qué hice? La viscosidad la paso multiplicando, estaba dividiendo, la paso multiplicando y va a quedar aquí. Y luego la densidad y el diámetro y la densidad están multiplicando, van a pasar dividiendo. Aquí. ¿Listos? Pero fíjense bien, necesito sacar la velocidad para 2000 y la velocidad para 4000, entonces empiezo para 2000. Entonces la velocidad en el intervalo del Reynolds en la región crítica el Reynolds es 2000 por la viscosidad que es 3.31 por 10 a la menos 2 pascales por segundo sobre el diámetro que es 0.0508 metros por la densidad del fluido que son 930 kilogramos por metro cúbico. Si hago el análisis de las unidades, el pascal va a ser newton sobre metro cuadrado y el newton va a ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por segundo. Hago el análisis y me debe dar unidades de velocidad que son metros por segundo. A ver, verifiquen eso.
¿Listos? ¿Qué les dio? Metros sobre segundo. Unidades de velocidad. Y el valor numérico les debe dar 1.4012 o muy cercano. Por favor, háganlo. Sí, sí da eso. Muy bien. Tenemos la velocidad, pues, para un Reynolds. Tenemos que calcular la velocidad para un Reynolds de 4000. Por favor, calcúlenla. ¿Cuánto les da? A mí me dio 2.8. 2.8025 metros por segundo. ¿Mm? ¿Listo? Entonces Sí, tenemos profe. la velocidad 2. Entonces, el intervalo de velocidades para este problema, para, ¿qué dijimos? No nos da sustancia. Sí, aceite de linaza, que fluye a 25 grados centígrados entre 2000 y 4000 del Reynolds, va a ser de 1.4 a 2.8. Entonces, en esta el flujo va a estar en la región crítica con esas velocidades. Va a ser de 1.4 a 2.8. Tenemos que velocidades menores a 1.4 va a ser flujo laminar y velocidades mayores a 2.8 tenemos que es flujo turbulento. Profe, Mande. ¿me podría repetir por qué de 2000 a 4000? Lo que sucede es que calculamos, acuérdate que calculamos el Reynolds y nos pide el problema determinar el intervalo de velocidad promedio de flujo para el cual el flujo estaría en la región crítica o en la región de transición. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué valores toma la región de transición o la región crítica cuando quiero calcular el régimen de flujo? Si dijimos que de 0 a 2000 es flujo laminar,
de 2000 a 4000 es la zona de transición o la región crítica, y mayores a 4000 es flujo turbulento. Entonces yo necesito aquí el intervalo de velocidad promedio en la zona de 2000 a 4000, cuando el número de Reynolds toma valores entre 2000 y 4000. Por esto es de 2000 a 4000. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí te ubico? Sí, entendí, gracias. Muy bien. Entonces tenemos pues que la región crítica, en la región crítica tenemos estas velocidades. A velocidades menores, pues es flujo laminar; a velocidades mayores, flujo turbulento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces yo ya les había dicho que no es uniforme la velocidad en todos los puntos de la tubería al interior. Y les había dicho también que la velocidad máxima del fluido dentro de una tubería, ojo, dentro de una tubería o en una sección cualquiera, un río, un cuerpo de agua que esté fluyendo, siempre va a ser al centro la velocidad máxima, que va a ser, bueno, ahorita vamos a ver. Y la velocidad mínima va a ser pegado a la pared del fluido. Y en esa zona, en la pared del fluido, se presenta un fenómeno donde la velocidad es 0. En esa zona que mide de 4 a 20 micras, se dan todos los fenómenos de transferencia. Apúntenlo esto, porque eso me lo estoy inventando. Bueno, no inventando, recordando de mis lecturas. Entonces, a ver, nuevamente. Al centro de la tubería se presenta la velocidad máxima en todos los fluidos. Y en las paredes de la tubería o del cuerpo donde está fluyendo el fluido, se presenta la velocidad mínima, que es 0. Pero también en esa zona, pegada a la pared del recipiente donde está fluyendo el fluido, se presenta un fenómeno que llamamos el fenómeno de la capa límite, donde la velocidad es 0. Tenemos que en la pared del recipiente la velocidad es 0, y ahí se dan todos los fenómenos de transferencia. ¿Cuáles son los fenómenos de transferencia? La transferencia de momentum, de calor y de masa. Y los fenómenos de transferencia, o el conocimiento de los fenómenos de transferencia, nos permiten desarrollar metodologías o tratamientos físicos para los materiales. Es decir, nos permiten desarrollar operaciones unitarias. ¿Sí los estoy ubicando? Sí, Sí, profesor, lo que estamos no está mal. anotando. Sí, sí.
¿Listos? Aquí hablamos de la capa límite, la capa frontera. Les estoy resumiendo esto para que no lo escriban. ¿Sí estamos? Miren, se presenta este tipo de fenómenos. En el flujo laminar tenemos que el desarrollo del perfil de velocidad del fluido es este. Imagínense que esto está presentado en un plano, pero es tridimensional. Es decir, va en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. De manera que sería como una especie de flecha o de punta de flecha que va empujando al fluido, pero la punta de flecha también es de fluido, que va a una velocidad mayor, y al centro es mayor la velocidad, si observan, y pegado a la pared es mínima, y así se mantiene mientras mantengamos el régimen de flujo. ¿Sí estamos? Cada capa de fluido va a tener una velocidad diferente y se puede calcular. Este es para el flujo laminar. Para el flujo turbulento, si se fijan, empieza a fluir el fluido y casi inmediatamente se forma un perfil chato, donde todo tiene más o menos la misma velocidad, salvo en las orillas, que es donde se dan los fenómenos de transferencia. Si ustedes recuerdan, hace un momento les dije que esa capa límite o esa capa que se forma pegada aquí a la pared tenía de 8 a 20 micras. Pues en flujo laminar pues es máximo ese espesor de la capa, que serían 20 micras. Pero en flujo turbulento es mínimo esa capa, que son 8 micras más o menos. ¿Sí estamos? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Muy bien. ¿Qué les parece si le dejamos hoy aquí y mañana vemos un problemita? Aquí lo traigo. Para calcular la velocidad a diferentes puntos del flujo de la tubería. ¿Sí? Es decir, vamos a calcular cada una de estas flechitas y lo podemos hacer tan fino como queramos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, me parece bien. Muy bien. Y por favor, mañana nos ponemos de acuerdo ya para el examen porque necesito evaluarlos. Porque ya me están correteando. ¿Sí? Y ya nos ponemos en las condiciones del examen. Nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Me gustaría que fuera la próxima semana para no hacerlo tan pesado. ¿Sí estamos? Sí, profe, Mándeme. ¿en el examen también vendría esta unidad? No, esta ya no. Nosotros le hemos seguido. Nos hemos ido de largo. Ya les daría los temas de acuerdo a lo que hemos estado viendo, que estudien y qué es lo que voy a preguntar. ¿Qué les parece? Sí, está bien. ¿Qué les Gracias. parece si mañana lo hacemos rápido y mientras lo están haciendo ya platicamos sobre las condiciones del examen y el día? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Muy bien. Que pasen una buena tarde. Nos estamos viendo. Gracias igualmente.
Gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Voy a cerrar esto. Profe, una duda, ya tiene las calificaciones de laboratorio, ¿verdad? Sí me las mandó, pero pues están en mi correo, no sé ni dónde andan. Déjame ver. No se preocupe. Pero pues ya sé qué pasaron. Sí, Por sí, ahí con no, que no me acuerdo si les puso un 8 o un 9, pero pues ya muy pasaron. bien. Sí, pero pues Era lo eso, importante. mire, usted ya no se preocupe, ya no está en manos de la señora esta. ¿Sí estamos? Sí, profe, ya hasta Usted me a sacó la meterle, sonrisa. Muy bien. mandé. Oiga, Dígame. ¿no tuvo pesadillas? Oh, pues no dormí un año, profe, pero Un ya año. ahorita. No. Ahora sí está durmiendo. Ahora sí. Eso. Muy bien, pues nos estamos viendo. Sale, profe, muchas gracias. Tranquilos, ¿eh? Nos estamos Sí, viendo. Hasta luego. gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Dejé de compartir y ya estamos aquí, ¿eh? Dejo de grabar.